Pues bueno, vamos a comenzar un poquito. No sé si alguien ha tenido la oportunidad antes de revisar, de conocer un poquito sobre el método Singapur. Yo no. No, ni yo. ¿No había conocido, maestra Mónica, con anterioridad? Tampoco, profesor Francisco. Maestro Daniel, maestra Monse, bienvenida. No sé si ustedes han escuchado hablar antes de este método. Muy bien. Pero muy seguramente sí han escuchado hablar, gracias, maestra Monse, de la metodología STEM. Y bueno, ¿cuál es el interés justamente de poder pensar un taller en esta semana, casi ya en la salida vacacional? Pues bueno, reflexionar sobre justamente uno de los métodos y de las metodologías que propone la nueva escuela mexicana. En efecto, el método Singapur y STEM, la metodología STEM y STEAM, son justamente tres de las perspectivas que la nueva escuela mexicana ha planteado para la enseñanza en primera instancia del pensamiento matemático, pero recordemos que ahora el pensamiento matemático forma parte a su vez de un campo conceptual y dentro de este campo conceptual o campo formativo hablamos de saberes y pensamiento científico. Entonces, ¿de qué vamos a hablar nosotros? Pues vamos a hablar justamente de esta conexión que se da entre el pensamiento matemático y estas dos metodologías que son dos metodologías, como hemos comentado, muy recientes, adaptadas recientemente por la Secretaría de Educación Pública para la formación de los estudiantes en educación básica. Sin embargo, son dos metodologías ya muy conocidas en el ámbito de la enseñanza de las matemáticas desde hace algunas décadas. Entonces, bueno, nuestra intención es que a lo largo de este taller podamos hablar un poco de estas tres metodologías, pensando que podríamos tal vez reunirnos una parte de esta tarde y tal vez tener una segunda sesión en una fecha que ustedes ya nos indiquen, que podría ser el próximo viernes o inclusive el próximo sábado, dependiendo de la agenda de cada uno de ustedes. Bueno, pues vamos a comenzar. No se preocupe, maestro Daniel Vázquez, bienvenido. Eso justamente pensamos que seguramente tendría alguna dificultad con el audio. Les damos entonces una cordial bienvenida. Soy el doctor Jesús Castañeda Rivera. Trabajo en el Centro de Investigación en Ciencias de las Matemáticas y también soy profesor investigador en la Escuela Normal de las Huastecas. Entonces, pues bueno, les damos una cordial bienvenida a este taller y si están de acuerdo, pues vamos a comenzar de lleno para divertirnos, para poder trabajar esta sesión de 2 horas y después acordar una segunda sesión en alguno de los días de esta semana para combinar este taller de 4 horas. Pues nuevamente, bienvenidos y bienvenidas. Vamos a comenzar. Para ello, para mejorar un poquito nuestra conectividad, voy a permitirme apagar un poco nuestra cámara y también, si ustedes están de acuerdo, voy a permitirme utilizar justamente una presentación en este caso. Entonces, un momento, por favor, si son tan amables. Vamos a comenzar en unos instantes. Me parece que alguien más nos acompaña. Ya está por acá el maestro Juan. Maestro, qué gusto saludarlo. Un placer que nos acompañe en esta tarde. Bienvenido, por favor. Muy bien, entonces voy a compartir pantalla con ustedes. Y bueno, esta perspectiva que nosotros vamos a compartir acá un poquito,
tiene que ver con una tendencia y un enriquecimiento sobre la enseñanza del pensamiento matemático. Vamos a hablar un poquito sobre este método Singapur, y si están de acuerdo, vamos a ligar este método Singapur particularmente, por un lado, al desarrollo de habilidades de pensamiento matemático, o que simplemente vamos a llamar desarrollo de habilidades matemáticas, pero también por el otro lado, a el tratamiento del sentido numérico, de ese sentido que buscan desarrollar nuestros estudiantes justamente en la educación primaria baja. Bueno, me permito hacer una pregunta a todos ustedes. No sé si logran escucharme de manera adecuada y si también la presentación se puede ver por allá. ¿Podría alguien confirmarme solamente? Yo sí puedo ver bien, profe. Gracias. Perfecto, muchísimas gracias. Muy bien, bueno, entonces vamos a comenzar. Vamos a hablar entonces sobre estas dos ideas. Y bueno, para esto, antes de hablar propiamente del método Singapur, pues es necesario recordar algunos conceptos que muy seguramente ya en la enseñanza, en los propios procesos de formación que hemos vivido a lo largo de nuestra vida, ya hemos revisado. Lo primero es justamente recordar que este sentido numérico está muy ligado a la noción de número, o propiamente a lo que Piaget llamaba la noción de conteo. Y para ello, pues tendremos que recordar, que hablar un poquito de esta noción de unidad y de pluralidad. Es decir, el niño, disculpen ustedes, voy a dar acceso a otra persona que nos acompaña. Bienvenida, maestra Cintia. Muchas gracias. Entonces, comentábamos que el niño, desde una muy temprana edad, se puede dar cuenta de esta diferenciación, este aspecto tan interesante, que es cuando tenemos uno o tenemos muchos. Es decir, el niño puede darse cuenta de esta noción de unidad, muy ligado a lo singular, y la noción de pluralidad, muy ligado a más de uno, a muchos. ¿Sí? Y bueno, también cuando hablamos de esta noción de sentido numérico, cuando hablamos de número, también tiene sentido hablar de la definición de par. Esta definición, por ejemplo, de par o de paridad aparece y nosotros la empezamos a observar desde la infancia, porque muy desde la infancia empezamos a darnos cuenta, por ejemplo, que en nuestro propio cuerpo se da esa paridad. Es decir, tenemos dos manos, tenemos dos piernas, tenemos dos ojos, tenemos dos pies, etcétera. Entonces, nuestro cuerpo, en cierta medida, también es un elemento que nos permite, en donde nosotros empezamos a poder diferenciar la noción de unidad de la noción de pluralidad. Vaya, parece que alguien más también se incorpora a nuestra sesión. Disculpen ustedes la interrupción. Ahí está. Bien, bienvenido, maestro Edwin. Entonces, desde la observación que hacemos en nuestro cuerpo, desde ahí ya podemos empezar a observar esta diferencia tan importante, esta diferencia entre el uno y el muchos, entre lo singular y lo plural. Y claro, posteriormente podemos darnos cuenta ya de la enumeración como ese proceso de correspondencia que hay entre un objeto y su recuerdo en la mente del niño. Esto es una parte sumamente interesante. Porque aquí nos damos cuenta que podemos justamente utilizar la enumeración para poder justamente, en primera instancia, el niño, a través de lo que observa, poder utilizar aquello que observa para numerar. Y poco a poco, decimos pues que se va pasando de esa enumeración a un proceso de numeración. Es decir, se va pasando conforme va desarrollando su lenguaje matemático, un lenguaje más articulado,
y se va pasando de tener que recurrir de los objetos para poder contar, para finalmente contar y darle así significado al símbolo. Bueno, ese significado al símbolo, y en este caso el símbolo lo que representa es justamente la noción de número. Ahora, para ello, para hablar de esta noción de número, pues es necesario recordar algunos elementos importantes que están vinculados a ello. El primero es la doble naturaleza del número, los componentes básicos de los números, las correspondencias, las clasificaciones y la seriación. ¿Qué nos referimos en primera instancia con esta doble naturaleza del concepto de número? Y es que cuando nosotros enumeramos, y es que cuando nosotros contamos los elementos de un conjunto, por una parte estamos utilizando la noción de conjunto para poder calcular un cardinal, pero también al mismo tiempo estamos ordenando los objetos de ese conjunto. Entonces, la noción de conteo, la noción de número establece una correspondencia de dos acciones que el niño va desarrollando desde la educación preescolar y que finalmente va alcanzando a desarrollar sobre todo en la primera etapa de la educación primaria. Ahora, es necesario para ello que el niño vaya experimentando, que el niño vaya viviendo experiencias de aprendizaje donde tres conceptos se vuelven fundamentales para ir comprendiendo y para desarrollar finalmente esta doble naturaleza del concepto del número. Primero, las correspondencias. Segundo, las clasificaciones. Y tercero, la seriación. Es así entonces que cuando hablamos del conocimiento, voy a referirme con ello al conocimiento matemático, que forma parte del conocimiento científico, ¿sí? En el entendido en que existe conocimiento científico que se puede construir de una forma diferente. Pues bueno, la construcción del conocimiento se va dando, como lo dice Jean Piaget, a través de esa experiencia sensorial que experimenta el niño con el ambiente, a través, por una parte, de la acción, pero por otra parte, del razonamiento. Piaget nos dice entonces que el niño experimenta varios tipos de conocimiento. Por un lado, un conocimiento físico natural, ese conocimiento que está ligado a esa experiencia que el niño vive, que el niño experimenta a través de estar en contacto con los objetos, a través de las acciones, pero también del conocimiento matemático, donde establece relaciones comparativas, donde establece relaciones de razonamiento entre los objetos a los cuales se asocia. Entonces, ¿qué es el número? Bueno, por ejemplo, para Jean Piaget, el número es una propiedad que tienen los conjuntos de objetos. Muy parecido a esa propiedad como la que tienen los objetos con respecto a su color, en donde los niños van abstrayendo propiedades de esos conjuntos. Y aparecen diversos niveles de abstracción. Por un lado, la abstracción del color o la abstracción empírica. Esa abstracción que se va dando cuando el niño centra su atención en una propiedad del objeto, pero ignora las demás. Por otro lado, tenemos la abstracción reflexiva. Esa abstracción que surge de las relaciones entre los objetos. Y Piaget nos dice, el número se aprende por abstracciones reflexivas, al construir el niño sus relaciones. El número entonces
Es esa síntesis entre dos tipos de relaciones. Por un lado, la relación de orden y por otro lado, la relación de inclusión jerárquica. También podemos entender que el número es esa capacidad que tiene el niño para poder clasificar, para poder ordenar los objetos que están en su entorno. El número, pues, tiene esa doble naturaleza, ya que por una parte es un cardinal, recordemos este número cardinal que nos dice el número de elementos de un conjunto, y por otra parte es un ordinal. Ahora, hemos hablado del número, pero para definir esta noción es necesaria una noción que va previa, que es la correspondencia. Esa correspondencia que la podemos ligar a las comparaciones que va haciendo el niño entre los objetos. El niño va construyendo una correspondencia, ¿sí? Esa correspondencia que puede darse de diferentes maneras. Puede ser una correspondencia de objeto a objeto, entre iguales. Puede ser una correspondencia entre objetos y su complemento. Por ejemplo, el niño se va dando cuenta que a una camisa le corresponde un pantalón. O una correspondencia entre un objeto y un signo que va representando finalmente ese objeto. O la correspondencia de un signo a signo, esa correspondencia donde tenemos el nombre de un objeto y la representación simbólica del mismo. Esa correspondencia que podemos entender, que de hecho Piaget define como la capacidad que tiene el niño para poder establecer relaciones de igualdad, relaciones de equivalencia entre los objetos que interactúan. Y claro, como podemos observar, esta correspondencia, esta propuesta de Piaget es muy semejante al tipo de representación que Jeremy Brunner también propone. Cuando el niño va pasando de ver ese mundo mucho más empírico, mucho más basado en la observación, mucho más basado en la manipulación de los materiales, de los objetos, hasta ir construyendo un pensamiento mucho más abstracto, mucho más simbólico. Pero también parte de esta construcción del pensamiento se va dando a través de la clasificación. Porque es a través de la clasificación que el niño puede agrupar los objetos en base a sus propiedades, en base a la clasificación. Hay diversos tipos de clasificación. Desde la clasificación más básica, más elemental, que se va dando de acuerdo a las figuras. Esta clasificación que, por cierto, llamamos clasificación figural. O la clasificación que se va dando en base a un determinado criterio. La forma, le pedimos al alumno que clasifique los cuadrados, los triángulos, los pentágonos, las circunferencias, o los rojos, o los grandes y los chicos, o los de madera, o los de cartón. Es decir, la forma, el tamaño, la textura, nos ayudan a entender esta clasificación intuitiva. Para pasar finalmente a la clasificación de grupo y de subgrupos. De esa clasificación intuitiva a una clasificación lógica, donde ya comparamos y donde ya el niño va observando, va relacionando las propiedades de un objeto con respecto a otro objeto. Observemos que empezamos en la enumeración, vamos ahora a la clasificación, y esta clasificación se relaciona con otras dos acciones, con otras dos actividades cognitivas que el niño también desarrolla, que es la seriación y el orden. Podríamos decir, como lo dice una de nuestras grandes maestras, la maestra Irma Fuenlabrada, el niño logra desarrollar la noción de número cuando logra agrupar objetos formados en clases y subclases. A esto le llamamos la clasificación lógica. Pero además, tiene la capacidad, desarrolla la habilidad de ordenar los objetos formando series. Esas series que va formando el niño no solamente
involucra una actividad cognitiva eminentemente intelectual, sino que también involucra aspectos de la construcción personal. Es decir, cuando se aprenden matemáticas, no solamente se desarrollan habilidades de pensamiento matemático, sino que esas habilidades de pensamiento matemático resultan de utilidad, resultan de valor, resultan de importancia para desarrollar otras habilidades de la persona, del ser humano. La doctora Irma Fuenlabrada Velázquez, quien ha participado en varias ocasiones en actividades de este centro, el Centro de Investigación de Ciencias de las Matemáticas, nos ha mencionado en muchas ocasiones que las maestras y los maestros, desde preescolar, desde primaria, desde secundaria también, trabajamos demasiado en algoritmos, pero no ponemos mucho énfasis en los razonamientos que hacen nuestros alumnos. En muchas ocasiones se privilegian más los resultados de nuestros estudiantes que los propios procesos. En este sentido, Irma Fuenlabrada revisa parte del trabajo de Piaget, que de hecho le sirve como base, le sirve como inspiración para el desarrollo de su obra. Pero nuestra revisión también agrega algunos elementos personales importantes. El primero es la idea de que, claro, el número es una síntesis, pero es la síntesis de 3 operaciones cognitivas: la seriación, la clasificación y el orden. Y claro, la clasificación en especial que se hace del número es la cualidad que llama de numerosidad. Es decir, la clase del 5 compete de todas las conexiones que tienen 5 elementos. La clase del 3 compete de todas las operaciones que tienen 3 elementos. La clase del 10 compone de todas las conexiones que tienen 10 elementos. Y claro, esta idea, que no es nueva, porque la decía María Montessori, la dijo Dienes también. Dienes, ¿sí? La dijo Dienes y finalmente también Brunner lo comentó, que es la idea de que el niño aprende interactuando con su entorno, con su objeto de conocimiento. Entonces, nosotros podemos mencionar lo siguiente. Un minuto, por favor. Lo primero es que de acuerdo a cómo nosotros asumimos el aprendizaje del niño, construimos nuestra práctica docente. Y que desde luego el reto, el desafío, el problema, la palabra desafío seguramente nos recuerda a los desafíos matemáticos, ¿sí? Es la manera de generar la interacción del niño con el objeto de conocimiento. El reto se materializa a través entonces de un problema, de una pregunta. Y podemos utilizar lo que Zoltán Dienes, Golden y Piaget proponen. Y esto es que el material está diseñado para apoyar los procesos de razonamiento del niño, bajo la perspectiva libre, bajo la perspectiva del juego libre y después, desde luego, bajo la perspectiva del juego condicionado. El niño entonces adquiere el concepto de número poniéndolo en situaciones de conteo. Y para ello es fundamental que el niño esté interesado en contar. Entonces, ¿qué es lo que la Secretaría de Educación Pública entiende por sentido numérico? Pues por sentido numérico es ese grupo de habilidades que permite que los niños trabajen con números. Y esto involucra varias habilidades.
Por una parte, entender las cantidades. Por otra parte, entender conceptos como más y menos, mayor que, menor que. Reconocer las relaciones entre los elementos y entre los grupos de elementos. De intuiciones, de habilidades que una persona desarrolla acerca de los otros. Pero por otro lado, esto permite emplear los números con flexibilidad, con creatividad, para poder resolver operaciones o problemas. Esto también permite juicios matemáticos y desarrollar estrategias numéricas. También cada individuo desarrolla su propia red conceptual, formada a partir de la comprensión que tiene de los números. Y es que utilizamos, como lo dice Uceda, los números en varios sentidos, como una secuencia verbal, para etiquetar, para contar, para medir, para ordenar. Y claro, lo que vamos a proponer en este taller es estudiar justamente estas propiedades. Me gustaría continuar con ustedes, pero